Si gustan ponerse de pie, vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 145. ¿Ya lo tienen? Dice, está un poquito larguito, pero yo creo que sí lo podemos leer. Dice el Salmo. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Dice el versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Amén. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Y es lo que lo invito, hermano, a que la alabanza a Jehová esté en su boca en este día y que lo alabe. Amén. Que lo alabemos eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos cuidas, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa un día más, Señor. Estamos agradecidos porque tú tienes cuidado de nosotros. Estamos agradecidos porque cuando clamamos a ti, tú nos escuchas y tú nos ayudas, Señor. Y en este día queremos alabarte, queremos bendecir tu nombre, queremos glorificarte porque tú lo mereces. Gracias, Señor. Él es digno de toda la gloria, amén. Y nos gozamos en su presencia. Toda gloria, toda honra y honor, solo tú eres digno de adoración. Los
cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra, por toda la tierra salió tu voz. Mereces toda gloria, toda honra y honor, solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra, por toda la tierra salió tu voz. La ley de nuestro Dios es perfecta, su testimonio alegra el corazón. Solo en ti me alegraré, solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Solo en ti me alegraré y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Mereces toda gloria, toda honra y honor, solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra, por toda la tierra salió tu voz. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor, solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra, por toda la tierra salió tu voz. La ley de nuestro Dios es perfecta, su testimonio alegra el corazón. Solo en ti me gozaré, solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Esta es la palabra de Dios que nos ha hecho nuevas criaturas, amén. Ya no andamos conforme a la carne, y en Él tenemos una vida nueva, amén. Cada día Él nos va renovando, Él nos va ayudando a ser mejores, amén. Y cada día hay que perseguir esa meta de que ya no viva nuestra carne, sino que viva Él en nosotros, amén, cada día.
rescató, en Cristo salvo soy, crucificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Y no me olvidaré de la bondad de Dios, más siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su amor me rescató, en Cristo salvo soy. Crucificado estoy, junto a mi Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Y no me olvidaré la bondad de Dios, más siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Y no me olvidaré de la bondad de Dios, más siempre viviré confiando en mi Señor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo, nueva vida en Cristo tengo por su amor. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado una vida nueva, Señor. Gracias. Qué diferentes somos, ¿verdad? Ahora, como éramos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Hay cosas que nos avergonzamos, ¿verdad? De haber hecho antes de conocer a Cristo, pero el Señor es bueno y el Señor hace todo nuevo. Amén. Y como decía el salmo que estábamos leyendo al principio, vamos a exaltar a nuestro Dios eternamente y para siempre. Amén. Gracias, Señor. Vamos a exaltarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra voz. Amén, porque Él lo merece. Eternamente
día al despertar, cada vez al respirar, yo te alabaré de tus maravillas y tu gran bondad, yo cantaré eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, yo te alabaré. Te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre, eternamente te alabaré, publicaré de tu gran poder. Te exaltaré, oh mi Dios, y alabaré tu nombre, eternamente te alabaré, publicaré de tu gran poder. Cada día al despertar, cada vez al respirar, yo te alabaré de tus maravillas y tu gran bondad, yo cantaré eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre, yo te alabaré. Cada día al despertar, cada vez al respirar, yo te alabaré de tus maravillas y tu gran bondad, yo cantaré eternamente y para siempre, 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 yo te alabaré. Amén, eternamente y para siempre vamos a alabar al Señor. Yo creo que ese es nuestro anhelo de cuando ya estemos allá con Él y que ya todo esto haya pasado, todo el sufrimiento, todo el dolor de esta tierra que haya pasado y que podamos alabarlo verdaderamente cada momento, que ya por toda la eternidad. Amén. A veces se pregunta uno muchas cosas de por qué pasan, pero el Señor es paciente porque quiere que la mayoría de las personas, que todos, ¿verdad? Más bien que todos se arrepientan, que todos se acerquen a Él. Por eso a veces el Señor tiene paciencia, pero va a llegar ese momento en el que vamos a estar para siempre con Él. Amén. Vamos a seguirle cantando, amén. Y con este canto vamos a recordar cuán grande es su amor con nosotros, amén. Y que queremos amarlo así como Él nos ama, queremos amarlo con todo nuestro corazón, queremos amarlo con toda nuestra vida, amén. Y que no se nos olvide cada día buscarlo, cada día amarlo, amén. Cada día ponerlo por sobre todas las cosas, amén. Sí, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. Queremos amarte con toda nuestra vida. No hay amor más grande como el
has dado, dando tu vida en la cruz por mí. Y al entregar tu vida, no alcanzo a comprender tu amor sin condición, Señor. No hay amor más grande como el que tú me has dado, dando tu vida en la cruz por mí. Y al entregar tu vida, no alcanzo a comprender tu amor sin condición, Señor. ¿Cómo puedo yo decir que te amo yo a ti, si a mi prójimo le cierro el corazón? ¿Cómo te puedo adorar si al ver tanto dolor solo puedo pronunciar que te bendiga Dios? Quiero amarte con mi vida, quiero amarte no con palabras, como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amor. Quiero amarte con mi vida, quiero amarte no con palabras, como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amor. No hay amor más grande como el que tú me has dado, dando tu vida en la cruz por mí. Y al entregar tu vida, no alcanzo a comprender tu amor sin condición, Señor. No hay amor más grande como el que tú me has dado, dando tu vida en la cruz por mí. Y al entregar tu vida, no alcanzo a comprender tu amor sin condición, Señor. ¿Cómo puedo yo decir que te amo yo a ti, si a mi prójimo le cierro el corazón? ¿Cómo te puedo adorar si al ver tanto dolor solo puedo pronunciar que te bendiga Dios? Quiero amarte con mi vida, quiero amarte no con palabras, como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amor. Quiero amarte con mi vida, quiero amarte no con palabras, como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amor. Quiero amarte con mi vida, quiero amarte no con palabras,
como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amor. Quiero amarte con mi vida, quiero amarte no con palabras, como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amor. Sí, Señor, quiero amarte con mi vida, no solamente de los labios para afuera. Quiero amarte con toda mi vida, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy, Señor. Y quiero demostrar al mundo tu amor, así como lo hizo el samaritano. Ayúdame, Señor, a hacer testimonio de ti, a hacer testimonio de tu amor. Oh, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos has amado tanto. Gracias porque en el mundo encontramos rechazo, en el mundo encontramos problemas, tantas cosas tan malas, Señor, pero tú nos amaste, tú nos trajiste a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver
Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Alcé mi rostro, alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Quiero amarte con mi vida. Quiero amarte no con palabras, como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amó. Quiero amarte con mi vida. Quiero amarte no con palabras, como el samaritano ser que tuvo compasión y amor, y a su prójimo amor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu gran amor que tuviste para con nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por habernos perdonado.
Gracias por habernos limpiado. Gracias por haber curado. ¿Están aquí? ¿Sí? Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí, amén. ¿Cuántos están contentos por estar aquí? Amén. Gracias al Señor porque nos permite un domingo más, amén, estar en su casa. Como dice su palabra, que como dice el salmista, que es mejor un día estar en sus atrios que 1000 fuera de ellos, amén. ¿Por qué no me acompaña a hacer una oración por los diezmos y las ofrendas que van a ser levantadas? Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor, y en esta tarde ya te damos gracias, Señor, por la bendición, Señor, que tú provees, Señor, cada día, Señor. Gracias porque tú siempre estás, tú no nos ganas a nosotros, Señor. Tú siempre estás presto, Señor, siempre estás atento, Señor, a lo que nosotros necesitamos. En esta hora te pedimos que bendiga, Señor, esta ofrenda que va a ser levantada, Señor. La traemos a ti, Señor, porque tú nos la has dado, Señor, porque tú nos has bendecido, porque tú nos has dado, Señor, la fuerza, nos has dado el ánimo, Señor, el trabajo, Señor, nos has dado todo, Señor, y lo hacemos con una obediencia a ti, Señor. Traemos este diezmo también, Señor, que te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos haces, todo lo que nos das, todo lo que provees, y cada día, Señor, tú estás dándonos la salud, la fuerza y el entendimiento, Señor, para estar atentos y trayendo esa ofrenda a ti, Señor. Bendice este lugar, Señor. Bendice tu obra aquí en Denver, Señor. Bendice las finanzas de este lugar para que podamos seguir, Señor, predicando tu palabra en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ayer tuvimos un evento tan tremendo, hermanos. Bueno, digo tan tremendo porque siempre cuando uno habla de la palabra de Dios es algo tremendo, ¿no, hermanos? Y es como un bálsamo a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, a nuestra vida. Estuvimos teniendo una serie, hermanos, de enseñanzas a los matrimonios, hermanos. ¿Y cuántos han sido bendecidos? Amén. Bueno, nosotros, mi esposa y yo siempre hablamos de esto y siempre somos bendecidos, hermanos, porque siempre uno no deja de aprender, hermanos. Siempre está uno aprendiendo cosas nuevas, consejos, y siempre está uno poniéndolos ahí por obra. Cuando de repente ya entra uno ahí en el círculo ahí a ver, ¿sí se recuerdan los círculos, hermanos? La locura y qué más. El círculo, ¿cuál fue el círculo de ayer? El del círculo de recompensa, amén. Hermanos, estamos aprendiendo su palabra, amén. Y en los matrimonios, la verdad, somos bendecidos. Y ya le estaremos pasando. Vamos a tener una reunión allá en la montaña, hermanos. Vamos a estar juntándonos y teniendo un convivio, cerrando este ciclo de conferencias que nos ha dado el pastor. Y hemos aprendido bastante, hermanos. Bueno, para los que no vinieron, pues se la han estado perdiendo, hermanos, pero bueno, y los que nos miran por internet, pues no las estamos transmitiendo porque queremos que vengan, hermanos, que nos llamen y nos manden por ahí un mensajito y nos pidan información y nosotros les decimos cómo está la cosa, pero es para que usted venga. Hermanos, siguen la oración, las hermanas los lunes en la tarde se siguen congregando ahí vía Zoom, ¿verdad? Y están orando por todas las necesidades de la iglesia. Hermanos, si tiene alguna necesidad, si tiene alguna petición, contáctese con la hermana Marisela, con la hermana Mari.
cualquiera de las dos puede dar la información, ¿verdad? También los varones seguimos, hermanos, en este ciclo de conferencias en los miércoles, hermanos, juntándonos y hablando de la palabra del Señor y siendo también edificados. Y creo que para mí, hermanos, la verdad estoy aprendiendo mucho. ¿Varones están aprendiendo? Vamos aprendiendo, ¿ven? Y es un tiempo que estamos ahí reunidos también vía Zoom. Hermanos, quisiéramos tenerlos aquí en la iglesia, pero no nos es permitido. Al rato, más adelante, ¿ven? Entonces, ya les estaremos pasando también información. También les pasaremos la información de cuál va a ser el nuevo ciclo de conferencias de los matrimonios también, hermanos. Entonces, ahí estén atentos en la página. Ahí es donde vamos a estar pasando. Es una forma muy conveniente para estar informándoles a ustedes y poniéndonos de acuerdo, amén. En esta tarde, pues así le vamos a dejar el lugar al pastor y que el Señor les bendiga, hermanos, amén. Nuestro hermano Lorenzo, el día de ayer tuvimos una bendición, los matrimonios, en estas enseñanzas, y como decía él, vamos a estar orando y vamos a revisar todo el material que tenemos para seguir viendo hacia dónde nos va a llevar el Señor, hermanos. En esta enseñanza nos vamos a enfocar en el maravilloso milagro que sucede en el comienzo del Hechos capítulo 3. ¿Se acuerdan que en la enseñanza pasada terminamos Hechos capítulo 2? Bueno, hoy empezamos Hechos capítulo 3. Y para los que nos visitan y son nuevos, les damos la bienvenida. Y todos aquellos que nos visitan por primera vez, estudiamos la palabra versículo por versículo. Entonces, vamos a Hechos capítulo 3. Mire, este va a ser un sermón muy corto, pero la introducción va a ser muy larga. Así es que vamos a empezar. Mire, en el capítulo 1 hemos visto que Dios les dio todo lo que necesitaban a los apóstoles, a los discípulos, para terminar la obra inconclusa que Él dejó. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuál fue la obra inconclusa de Jesús? La evangelización, ¿verdad? Él nos dejó esa obra a nosotros. Él comenzó a hacer y a enseñar, pero después nos pasó la batuta a nosotros. En el día del Pentecostés, también en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre tan solo 120 hermanos, ¿sí? Sucedió un milagro. Y dice la palabra de Dios que después de ese milagro se reunieron todos los que estaban ahí en ese evento del día del Pentecostés, y que Pedro se levantó y empezó a predicar. Y el Señor hizo otro milagro también. Se convirtieron como 3,000 almas, hermanos. Y aquí es donde, al nacer la iglesia, el Espíritu Santo de Dios da dones a los hombres, ¿sí? Da dones para la administración, para la edificación de la iglesia. Y ese es el propósito de que nosotros tengamos dones. Ese es el propósito, por ejemplo, que el Señor, en mi caso, me haya dado el don de enseñanza para edificación de los demás, ¿sí? A usted tal vez le da el don de la administración. Bueno, es para edificación de los demás, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algo bien interesante en los dones. Mire, estos dones se recibían por gracia. Usted no tenía que hacer nada para recibirlos. Es un regalo de Dios. Usted no podía hacer nada para recibirlos. Es un regalo de Dios. Esa es la palabra don, carisma. Es un regalo, ¿sí? Y vamos a ver
más adelante que Dios repartía a cada quien, el Espíritu Santo repartía a cada quien dones como Él quería repartirlos, ¿sí? Nada de que vengan, hagan cola aquí los que quieran don de enseñanza y aquí pónganse los que... No, era por la soberanía de Dios. También en esta iglesia naciente hemos visto que Dios le dio ciertos dones que involucraban señales. Y vamos a ver algo muy interesante respecto a esto. Dones que estaban destinados a ser señales para los incrédulos con el propósito de confirmar la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Estos dones son dones que se ven específicamente en los apóstoles. 1 Corintios 12, 13 y 14 hablan de que también algunos miembros de la iglesia recibieron estos dones, pero específicamente en los apóstoles estos dones se manifestaron para confirmar la palabra de Dios, ¿sí? Estos dones son dones que se ven en los apóstoles y en el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, y tenían el propósito específico de confirmar la palabra de Dios, y también había como una duración limitada, y voy a explicar más esto, ¿Por qué? Porque mire, en el nacimiento de la iglesia todo lo que estaba sucediendo era prácticamente nuevo. Había unos indicios en el Antiguo Testamento, pero nunca una revelación acerca de la iglesia de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Si se fija, durante el ministerio de Jesús en la tierra, Él solo no dijo cosas. ¿Sí se acuerda? ¿Ha leído los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, el Señor no solo enseñó, ¿sí?, sino también hizo milagros. Y estos milagros, ¿qué cree que hacían con la gente que era incrédula? Llamaban la atención, ¿sí? Aquellos que no creían en Dios, al escuchar que Jesús sanaba a los cojos, le daba vista a los ciegos, destapaba oídos, echaba fuera demonios, ¿sí? Entonces se acercaban por interés, pero se acercaban. Y era una muy buena oportunidad, ¿para qué? Para escuchar su palabra. Jesús no nada más dijo, sino también hizo. Y le voy a leer algo en Juan 14, 11. Acuérdese que cuando no le diga que vaya ahí, no vaya, simplemente anote la cita. Y cuando nada más diga la cita, la voy a leer yo rápidamente. Y se lo voy a leer Juan 14, 11 en la traducción lenguaje actual. Dice: créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no me creen, dice Jesús, al menos crean en mí por lo que hago, ¿sí? Porque había gente que cuando Él predicaba no le creía, ¿sí? Entonces Él les dice, bueno, no me crean lo que digo, pero créanme por lo que yo estoy haciendo. Créanlo. Juan 10, 37 dice: si no hago lo que mi Padre quiere, entonces no me crean. Pero si yo lo obedezco, crean en lo que hago, aunque no crean en lo que digo. Así, de una vez por todas, sabrán que mi Padre y yo somos uno solo. Otra vez, está bien, no quieren creer lo que yo digo, crean en lo que hago. Y esta es una buena enseñanza para nosotros, ¿verdad? Podemos empezar a reflexionar en estos versículos en nuestra vida diaria. Hay gente que no va a creer en lo que tú le dices de Jesús. Hay gente que no se va a mofar de ti. Cuando hablas de un Dios de amor, un Dios que los ama, un Dios comprensivo, un Dios que tiene cuidado de ellos. Habla de un Dios que los quiere salvar y ellos no entienden de qué los quiere salvar, ¿sí? No creen a lo que tú dices, pero cuando ven tu vida, empiezan a creer. ¿Por qué creen? Porque tú eres diferente, ¿sí o no? Tú eres diferente. Y viene un conflicto a tu vida y no reaccionas de la manera que ellos reaccionan. Viene una crisis emocional, viene una crisis económica, viene cualquier tipo de crisis a nuestras vidas y no reaccionamos de la manera que ellos reaccionan. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe fundada en Jesucristo. Eso va a ser la diferencia. Eso va a hacer que ellos crean, ¿sí? Por cómo nosotros vivimos, por a quien nosotros confiamos nuestra vida. Entonces, Jesús no solo dijo que era Dios, sino que lo demostró con prodigios, señales, con milagros. Y fue nuestro amigo Nicodemo quien entendió eso perfectamente cuando expresó
en Juan 3:2 le dijo, mire, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hasta ahí le alcanzó como maestro. No dijo como Mesías, ¿verdad? No le dijo como Salvador, no. Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, le dijo Nicodemo en Juan 3. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Estaba convencido. Había algo en Jesús que no solamente sus palabras, sino que todo lo que hacía. Mire, ¿se acuerda que Juan el Bautista en una ocasión, esto no lo anoté, pero me viene a la memoria, en una ocasión Juan el Bautista estuvo encarcelado y Jesús empezó a echar a andar su ministerio, empezó a ministrar y sus discípulos vinieron a Juan el Bautista y les dijo Juan, a ver, ¿qué está pasando? No, pues Jesús anda ministrando, pues se lo estoy parafraseando, Jesús anda ministrando por allá y pues no sabemos si él es el Mesías, no sabemos si viene de Dios. Y Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús algo, les dice, vayan, envíeles, pregúntenles. Entonces van y le preguntan a Jesús, y Jesús, en lugar de darles una respuesta, díganle, Jesús hizo unos milagros en esos momentos y le dijo a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que acaban de ver. Los cojos son sanados, los ciegos recobran la vista, los mudos hablan, ¿sí? Díganle eso, a ver si entienden la señal. Y más adelante vamos a ver esta señal, esta profecía. El día de hoy la confirmación del ministerio de cualquier hombre ya no se da por señales, ¿sabía usted? Ya no se da por prodigios, ya no se da por milagros, no. Ahora la confirmación se da si este llamado está de acuerdo con la palabra de Dios, si enseña la palabra de Dios, si hace lo que la palabra de Dios, en el contexto de la palabra de Dios. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver más. Pero en esa formación de la iglesia, los milagros confirmaban la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver por todo el libro de Hechos. Cada vez que había un milagro en el libro de Hechos, había una confirmación de la palabra de Dios. Y la gente creía. Los milagros ayudaban a reunir a la gente y a traerla a Dios, a tener unas vidas transformadas. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:12 dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Escuche, en toda paciencia. Y luego les dice cómo son esas señales de los apóstoles: por señales, prodigios y milagros. ¿Se ve? Señales, prodigios y milagros. Y era muy común en la iglesia primitiva. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes eran esos que oyeron? Los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios juntamente con los apóstoles? Con señales y prodigios y diversos milagros, dice Hebreos 2:4. Pero añade, y repartimiento del Espíritu según su voluntad. ¿Se acuerdan qué pasó en Hechos 2? El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia, esos 120, ¿sí? Y fueron llenos del Espíritu, fueron bautizados. Miren, hermanos, quiero ser muy abierto en este tema porque vamos a ver en Hechos 3 algo importante. Hoy vamos a ver Hechos 3 del 1 al 11 y lo vamos a ver un poco rápido, un poco ligero, pero estoy dando una introducción grande porque hay un tema muy importante hoy en día de sanidades. Y quiero ser muy abierto con ustedes en esto. Hay principalmente dos posturas en el cristianismo, ¿sí? Dos posturas en el cristianismo. De esas dos posturas hay muchas ramificaciones, pero yo les voy a enseñar hoy esas dos posturas, ¿cuáles son? Una de ellas dice que los dones de milagro, escuche, de sanidad, de lenguas e interpretación de lenguas son dones que cesaron cuando los apóstoles se fueron con el Señor, ¿sí? Porque estos dones, dicen ellos, eran dones para confirmar la palabra de Dios y que dejaron de existir cuando la Biblia se completó. En esta postura hay una ramificación que dice, sí, los dones así, dicen, la gente ya no hace milagros como los hacían los apóstoles, ¿sí? Yo no conozco, a lo menos, a una persona que vaya caminando por la calle y vea a un paralítico y le diga, hey, ven, levántate, anda en el nombre de Jesús. ¿Usted la conoce? Yo no lo conozco, ¿sí?
Estoy poniendo las dos ramas, ¿sí? Sígame con cuidado. Dones de milagros. Milagros como como que deje de llover, o como que deje de nevar, o como que nieve, o como que llueva, ¿sí? O como que la tierra sea próspera, o como que si viene un hambre, el Señor nos multiplique el pan. Milagros, milagros que solo Dios puede hacer, ¿sí? Esta rama dice que esos dones que fueron dados específicamente a los apóstoles, ¿sí?, para anunciar la palabra de Dios y confirmarla, cesaron, ¿sí? Ahorita vamos a ir desarrollando esto. En cuanto a la postura de la iglesia, en cuanto a postura como una iglesia evangélica, porque estamos hablando aquí de 4 dones principalmente: el don de hacer milagros, el don de sanidad, el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas, ¿sí? Esas son las 2 posturas. Casi siempre se pelean los cristianos. Se dicen, tú crees en que tienen los don de sanidad, tú crees en los milagros, tú crees. Bueno, ahorita vamos a explicar esto. Pero ya expliqué, en Hechos 2 expliqué nuestra postura en cuanto, como una iglesia evangélica, en cuanto a hablar en lenguas y a interpretación en lenguas. Fue muy sencilla y va a ser muy sencilla, igual que la de hacer milagros y la de hacer sanidades, ¿sí? Fue muy sencilla y no lo voy a tomar. Pero respecto al don de milagros o dones de sanidad, lo voy a explicar. Primero, no estamos cuestionando si Dios hace milagros o no, hermanos. No. No vamos a cuestionar eso porque sería antibíblico, ¿verdad? No estamos cuestionando si Dios hace milagros o hace sanidades hasta el día de hoy, no. Sería antibíblico decir que Dios ya no sana a las personas o que dejó de hacer milagros en las personas. Simplemente el milagro de salvación es el milagro más grande que un ser humano puede recibir. Es el milagro más grande que un ser humano va a recibir. La cuestión es si los dones del Espíritu que están en 1 Corintios 12, 13 y 14 siguen siendo concedidos al pueblo de Dios, ¿sí? Y aquí incluye los dones de hacer milagros y de sanidades. Déjeme responderle esto con la misma palabra de Dios en 1 Corintios 12, 11, que dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que reparte? El Espíritu de Dios. En el momento que creemos, en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, que somos salvos, que somos introducidos en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, al momento de creer, el Espíritu Santo nos da dones, ¿sí? Eso lo expliqué y creo que lo voy a explicar más adelante, más ampliamente, no en Hechos, sino en otra enseñanza, ¿sí? El Espíritu Santo da los dones como Él quiere. No hay una contradicción en este texto, ¿verdad? Dice que es Dios el que sigue siendo soberano y Él hace lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿creemos que el Espíritu Santo reparte dones de milagros y sanidades? Yo le voy a responder con esta enseñanza. Enseñamos que si tú tienes lenguas, ¿las lenguas para qué son? Para que se interpreten, ¿verdad? Porque no las entendemos, ¿sí? ¿Y qué va a hacer el que tiene lengua si no hay un intérprete? Se va a callar, ¿verdad? Porque no edifica a nadie, dice la Biblia en 1 Corintios. Porque si tú estás hablando en lenguas y entra un incrédulo, va a decir que estás loco, ¿sí? Ahora, si tú tienes el don de sanidad o el don de milagros, ¿qué crees que tienes que hacer en la iglesia? ¿Recoger la ofrenda? ¿Encargarte del sonido? Debes de estar ocupándote en el don que tienes. Vas a orar por los enfermos. Si tienes el don de milagros, ¿sí?, vas a orar por las necesidades. Vas a buscar ejercer ese don. Ahora, si tienes el don de sanidad, ¿sí?, vas a andar en los hospitales. Ahí es donde se necesita el don, ¿sí o no? Y si una hermana aquí está enferma y tú sientes que tienes el don, le puedes decir que puedes orar por ella. Pero lo que pasa con estos dones, hermanos, es que son muy palpables. Son así como esta cosa de madera, este púlpito de madera,
Si tú dices tener el don de sanidades, bueno, demuéstralo. Ora por los enfermos y que sanen, ¿no creen? Y no nos... Miren, estaba estudiando este tema y ya había hecho como 2 horas de estudio, ya llevaba como 8 páginas y dije, caray, eso está muy largo, me estoy yendo demasiado largo. Pero para resumirlo, porque hay mucha información en la palabra de Dios, pero para resumirlo es tan sencillo como no complicarnos la vida y decir, sí creemos en los dones de sanidad, sí creemos en los dones de hacer milagro, pero se te va a poner a prueba si dices que lo tienes. ¿No creen? Porque si no lo tienes, no va a sanar la gente. Vas a orar por la gente y se va a morir. ¿Sí? No. Hablando de milagros, veamos la secuencia hasta el día de hoy. Después del milagro de hablar en lenguas y glorificar a Dios, en Hechos, se reunieron y escucharon a Pedro y como resultado se convirtieron 3,000 personas. Ya eran 3,111. ¿Sí? Después del milagro del hombre cojo en el capítulo 3 que vamos a ver hoy, fíjense, para cuando llegamos al capítulo 4 ya hay 5,000 personas. ¿Sí? Ya hay más de 5,000 personas en la iglesia y eso sin contar mujeres y niños. Los que hacen estadísticas dicen que eran más de 15,000 personas contando mujeres y niños dentro de la iglesia. ¿Saben en qué lapso pasó eso? ¿En qué tiempo pasó eso? En una semana. En una semana del nacimiento de la iglesia. Fue una explosión. ¿Sí? Fue una explosión. Pero ya no solamente era el mensaje y los milagros que confirmaban el mensaje. Siempre. Esa es la clave. Y cuando la iglesia nace, se ven sanidades que confirman el mensaje del evangelio. Mire, Hechos 2:43, por ejemplo, si usted no puso mucha atención, pero ya leímos este versículo y lo estudiamos, pero dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sabe qué quiere decir muchas maravillas y señales? Habla de esos tipos de milagros. Habla de sanidades, habla de liberaciones. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo no deja plasmado todas estas maravillas y señales, no las describe en la Escritura. Pero cuando entramos al capítulo 3 de Hechos, habla de uno. Y ahorita lo vamos a ver. Cuando dice muchas maravillas y señales, esto habla de abundantes, habla de que son numerosas y habla de un gran número. ¿Sí? En el primer día del nacimiento de la iglesia hubo maravillas y señales, nos lo dice Hechos 2:43. Pero cuando llegamos al capítulo 3, el Espíritu Santo selecciona y plasma la palabra de Dios, en la palabra de Dios, uno en particular, como una ilustración. Y este milagro ocurre de Hechos 3, del 1 al 11. Y lo vamos a ver. Vaya a Hechos 3, del 1 al 11. Este milagro ocurre en Hechos 3 del 1 al 11 y después viene la predicación de Pedro, Hechos 3, 12 al 26. Qué casualidad, ¿no cree? Y al final de esta enseñanza vamos a ver esa casualidad, por qué sucedió así. Dios tenía un plan. Dios no es Dios de casualidades, Dios es Dios de planes. Se cumple de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Antes de ir a este pasaje, usted está ahí, pero antes de ir quiero que veamos qué dice la Biblia acerca de las sanidades, ¿sí? Por eso esto va a ser una introducción larga, como les decía, pero un sermón corto. Les decía que si nosotros creemos tener el don de sanidad, pues tenemos que llevarlo a la práctica. Y el que los enfermos sanen, eso lo va a confirmar. Primera de Corintios 12:8. ¿Sí? Habla de algunos dones, hermanos. Habla, y se lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice, el Espíritu les da capacidad de hablar con sabiduría. ¿Qué tiene que hacer el que tiene esta capacidad de hablar con sabiduría? Tiene que ministrar a las personas. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. ¿Sí? Tiene que instruir a las personas. A otros les da gran confianza en Dios, es el don de fe. Tiene que animar a las personas, ¿sí? A otros les da el poder de sanar a los enfermos, dice la traducción lenguaje actual. ¿Qué tiene que hacer esta persona? ¿Sí? Orar por los enfermos.
Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Eso es un don de discernimiento. Hay personas aquí que tienen el don de discernimiento. Me he dado cuenta. De repente llega una persona aquí y empieza a hablar conmigo y me dice y me pregunta, y luego cuando termino con esa persona viene y me dice, hey, cuidado con ese. Le digo, sí me pude dar cuenta. Otros pueden entender qué se dice en esos idiomas. Dice, algunos pueden hablar en idiomas desconocidos, ese es el don de lenguas. Y otros pueden entender lo que dicen en otros idiomas. Otra vez, tienes el don de lenguas, tienes el don de interpretación de lenguas, tienes el don de sanidad, tienes el don de fe, úsalo. Porque ¿de qué sirve si tienes un don y no lo usas? ¿Y lo usas para quién? Para la edificación de la iglesia. ¿Lo usas para quién? Para traer almas a Cristo. ¿Tienes el don de conocimiento? ¿Tienes el don de sabiduría? Evangeliza. Evangeliza, no tengas miedo, el Señor va a activar ese don en ti. ¿Cómo sé si lo tengo? Tienes que orar por los enfermos para saber si lo tienes. Tienes que enseñar. Y los que están ahí te van a decir, no, hermano, usted no tiene el don de enseñanza, mejor dedíquese a otra cosa. ¿Sí? Tenemos que practicarlo, llevarlo a la práctica. Pero quiero decirles, estamos hablando de sanidades. ¿Sabían que Satanás y sus demonios pueden sanar? ¿Sí? Pueden sanar y la sanidad puede ser autentificada y verificable. ¿Lo sabía? Dice la Biblia que Satanás se presenta como un ángel de luz y ahorita lo vamos a leer. Pero la palabra de Dios también habla de que Satanás puede sanar. Y puede hacerlo incluso en el nombre de Jesucristo. ¿Lo sabía? Tenemos que saber que hay sanadores que usan el nombre de Cristo o en el nombre de Dios en sus encantamientos o técnicas, pero eso no es una garantía de que Dios esté involucrado en esa sanidad. Se lo compruebo. En Marcos 13:4 dice, le preguntan al Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie los engañe. En lugar de primero darle las señales que ellos estaban pidiendo, Jesús, que conoce todas las cosas, les dijo, miren, antes de las señales, primero que nadie los engañe, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Los ha visto usted en YouTube? ¿O ha escuchado usted de gente, de puertorriqueños, de nicaragüenses, de mucha gente? Y sobre todo, qué triste, es más, un poco más para el sur, ¿verdad? Dicen que ellos son el Cristo encarnado. Y la gente los adora. La gente ahí están los videos en YouTube, usted lo puede buscar, búsquelo, Cristos del siglo XIX, Cristos del siglo XX, y ahí van a salir. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Pero Marcos 13, y da una lista de todas las señales que van a suceder antes de que el Hijo del Hombre venga. Marcos 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. ¿Sabe qué quiere decir señales? Quiere decir milagros, ¿sí? De origen satánico. Pueden sanar. Están en el nombre de Jesús. Lo hacen en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero ellos no son cristianos. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué les funciona la fórmula? ¿Sí? ¿Sabía usted eso? Harán señales y prodigios para engañar. Pero aquí la palabra prodigios hace alusión a los satánicos. Y cuando esta palabra señales y prodigios se junta, habla de algo extraño que produce asombro en el espectador, ¿sí? Una señal, fíjense, es dada para apelar al entendimiento. Una señal de sanidad o una señal es dada para apelar al entendimiento. ¿Qué pasó? Se sanó. ¿Cómo? Dios lo sanó.
y empieza el entendimiento a trabajar. Pero un prodigio apela a la imaginación. Y aquí se indica la operación satánica a través de seres humanos en Marcos 13. ¿Sí? Marcos, ¿por qué? ¿Con qué fin? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué sanan? Bueno, al final de Marcos 13:22 dice para engañar. Para engañar. Pero en Mateo encontramos algo interesante. Vaya a Mateo 7:20, por favor, lo espero. Mateo 7:20. ¿Lo tiene? Dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí se conocen los verdaderos cristianos, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Les hace una pregunta al Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto quiere decir, ¿no predicamos la palabra de Dios? ¿Sabía que hay pastores que también son falsos? Y ustedes como ovejas deben de estar bien atentas. Ustedes como ovejas deben de juzgar a los pastores. A cualquiera que se pare aquí deben de juzgar si la palabra de Dios es sana o no, o si es engañosa. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Mire qué poder. Echaron fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y esos milagros hablan de sanidad también. Está incluido en el texto. Muchos milagros. Pero fíjese lo que les dice el Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué menciona aquí que hacían? Predicaban, echaban demonios, ¿sí? Hacían milagros. ¿Pero saben cómo lo hacían? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el poder está en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? ¿Había poder en ellos? No. Pero en el nombre de Jesús, y ahorita vamos a ver esta frase. Que en el nombre de Jesús producía fe en la gente, ¿sí? Producía fe en la gente y eran sanados. Hay veces por el diablo, pero hay veces Dios los sanaba. ¿Sí? Escuche. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. Y aquí esta palabra es muy reveladora porque en el original quiere decir comerciantes. Ustedes son comerciantes de maldad. Comerciantes, sí. Los milagros eran un comercio para ellos, para ganar dinero. Se fija que los que se dedican a hacer milagros, campañas de milagros y andan de arriba para abajo, no ha visto un patrón en ellos que tienen casas, tienen yates, tienen mansiones, tienen, ¿sí? No viven una vida modesta, ¿no? Estamos hablando que tienen carros de millones de dólares. Mire, hacedores también quiere decir que producen, que trabajan, que invierten, que están dedicados a la maldad. Eso quiere decir, ¿sí? Hay gente que trabaja para Satanás en el nombre de Jesucristo. Ahorita le voy a dar un testimonio. Segunda de Corintios 11:13 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sabía que la gente que no cree en Dios y que cree en ídolos y que le pide a los ídolos en lugar de a Dios también reciben milagros que son verificables? Hay milagros de cáncer, hay sanidades. Sí los hay, hermanos. Satanás tiene ese poder para hacer milagros, para engañar, ¿sí?
Hay un documental que se llama Marjo, es estadounidense. Marjo, búsquelo. Se escribe Marjoe con J, Marjoe. Marjo, fue hecho en 1972, pero ese es el nombre del evangelista. Era un evangelista que se dedicaba a sanar. Está muy, muy completo. Está así crudo, revelador, ¿sí? Te habla de sus técnicas, te habla de lo que hacía, te habla de lo que hacía fuera de las cámaras, de todo. Incluso fue tan bien desarrollado, ¿sí? Fue tan bien desarrollado que ganó un Oscar, ¿sí? Ganó un premio de la Academia. Por toda la investigación que hicieron. Fue un documental, está muy bueno, ¿sí? Fíjense, en este documental los padres de este predicador, de este evangelista, empiezan a decir que él es un hombre de Dios. Y jamás dejan de decirlo. Pero el documental, o sea, ellos pensaron que el documental era para exaltarlo, a su hijo. Pero el documental hizo su grabación con ellos y ellos exaltaron a su hijo y todo, pero al final revelaron quién era realmente, ¿sí? Sus padres eran la más grande farsa, más grande que su hijo incluso, ¿sí? Aquí se expone un supuesto evangelista con el don de sanidad y cómo se hace rico, se hace millonario, ¿sí? Sale sentado en su cama, ¿sí? Este evangelista en este documental, contando el dinero, millones de dólares, contando el dinero y diciendo: gracias, Jesús, porque me ayudaste a engañar a estos tontos. Así. ¿Saben por qué es tan indignante? ¿Saben por qué es ¿saben por qué nos hiere tanto y por qué nos llena de indignación todo esto? Porque apela a la necesidad de las personas. ¿Quién no quiere una sanidad cuando está enfermo de una enfermedad que ni los médicos ni la medicina pueden hacer algo al respecto? Apela a una necesidad muy básica, la necesidad de vivir. Y estas personas se hacen ricos, se hacen millonarios. ¿Por qué? Porque es un momento en donde estamos susceptibles, donde queremos escuchar. ¿A poco usted cuando no le duele el estómago, se siente mal de un pie o le dice a un hermano por aquí, úntate esto, haz este remedio, y a poco no lo hace? luego, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque queremos estar sanos. Y lamentablemente, hermanos, el don de sanidad en la iglesia se ha prostituido. Y los predicadores, los ministros, los pastores, los evangelistas, las personas que son representantes de Dios, servidores de Dios, no representantes, servidores de Dios, hay veces manipulan a la gente, ¿sí? ¿A qué? Invierta en mi ministerio. Hay canales de televisión, ¿a poco no los ve usted? Si usted siembra en mi ministerio, yo oro por usted para que sane, pero siembre, porque si no siembra, pues no puedo orar por usted, ¿verdad? y todo esto va e involucra disculpe la palabra, pero involucra esta porquería de la ambición del hombre, hermanos, para hacerse más rico. Y lamentablemente hay mucha gente necesitada, hay mucha gente con necesidad, hay mucha gente con enfermedad, hay mucha gente. En esta pandemia, con el COVID, ¿cuántas personas no murieron? Hermanos, todavía no me pongo a investigar, pero de seguro hubo quien hizo negocio con esto, ¿sí? Y hizo negocio diciendo, sí hubo pastores que no creían y que murieron por el COVID. Hubo pastores que no tuvieron cuidado en sus iglesias y en sus iglesias hubo miembros que se contagiaron y murieron en la misma iglesia. Pero no, hermanos, el don de sanidad siempre apela a que tú estés a disposición de aquel que va a orar por ti para sanarte. ¿Sí o no? Si todos aquí tuvieran cáncer, es un ejemplo, si todos aquí tuvieran cáncer y yo les dijera, venga, fórmenseme aquí, yo voy a orar y usted va a sanar de cáncer. Con una fe, después de darles un sermón y de envolverlos y de todo ese rollo, usted con toda su fe, con todo su anhelo, vendría aquí obedientemente y yo oraría por usted. Ya el que sanara fuera otro rollo, ¿ya? Pero apela a eso, hermanos.
apela a la necesidad de la gente. ¿Por qué? Porque estamos en un momento susceptible. Estamos en un momento en donde queremos ayuda, ayúdenme. Pero hermanos, no olvidemos que nuestra ayuda, nuestro socorro viene del Señor. Y no hay, hermanos, escuche, aún así yo tuviera el don de sanidad, escuche, si yo tuviera el don de sanidad, o alguien aquí tuviera el don de sanidad, es lo mismo para Dios manifestarse por una persona que tiene el don de sanidad, a que tú ores a Él y digas, Señor, sáname. Señor, sáname. Dios está viendo tu necesidad en el momento de oración, no está viendo tus pecados, no está viendo si te portaste bien durante la semana. Cuando nosotros oramos a Dios, no vayamos con ese bagaje, no vayamos con esa mochila y Señor, todavía fallo en esto. No, cuando oremos al Señor por sanidad, hermanos, tenemos que hacerlo con fe. Y Él nos oye. Él nos oye. Tan sencillo como levantar nuestras manos en nuestro cuarto a solas con el Señor y decir, Señor, sáname. Padezco de esto. Los doctores me dijeron que tengo esto o me está sucediendo. Sáname, Señor, ayúdame. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos fe, aunque sea como un grano de mostaza. Yo creo, esto no estaba en mis notas, pero yo creo que el Señor necesitaba que ustedes escucharan eso, hermanos. Porque no deben de poner su vista en los hombres, no deben de poner su vista en los que ministramos la palabra de Dios, no deben de poner su vista en los pastores, en los ministros, no, en los que imponen sus manos, no. Deben de poner su vista y su confianza y saber que el poder viene de Dios. Amén. Siempre los movimientos de sanidad se basan en estos dos versículos bíblicos de Isaías 53. Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe de qué está hablando este pasaje? De la expiación de Cristo que hizo por el pecado. Cristo no vino a morir por nuestras enfermedades, hermanos. Sería algo así como incongruente. Bueno, sabemos que si nos enfermamos nos morimos, ¿verdad? Si no nos cuidamos, una infección, un contagio de esto, de aquello, una enfermedad lleva y termina en la muerte. ¿Sí? Bueno, si Cristo hubiera, si como dicen estos que toman estos versículos, que Cristo ya pagó, limpió y tomó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, si fuera así, ¿por qué no seguimos muriendo? No tendría caso. Aquí, este pasaje habla de la expiación del pecado por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cristo no murió por nuestras enfermedades del cuerpo, Cristo murió por el pecado que hay en nuestra alma. ¿Sí? Cristo murió para que tengamos vida eterna, porque vamos a morir de todos modos. ¿Sí? Esta es la pequeña introducción, el sermón va a ser pequeño. Hechos 3:1, vaya ahí por favor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Vamos a ver qué está pasando. El texto nos dice que había dos hábitos. Primero el hábito que Pedro y Juan tenían, y también el hábito del hombre cojo de nacimiento. ¿Sí? Subían, Pedro y Juan tenían este hábito, pero el hábito del hombre cojo de nacimiento lo vamos a ver ahorita en el versículo 2. Pedro y Juan eran amigos, hermanos, eran pescadores, se conocían. Se la llevaban junto cuando andaban en el ministerio de Jesús por 3 años y medio. Incluso estaban en el círculo íntimo de Jesús, Pedro, Juan y Santiago, ¿se acuerdan? En el monte de la transfiguración, ahí estaban ellos. Había un círculo íntimo. Ellos se conocían perfectamente. Eran los que en la mañana de la resurrección de Jesucristo se encontraban ellos dos corriendo hacia la tumba. ¿Sí? Estaban conectados, tenían una buena amistad, podríamos decirlo así, o se conocían bien. La hora novena era las 3 de la tarde y lo hacían como un hábito, iban a orar. Y sigue diciendo el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Mire, este era el mejor lugar que alguien que pedía limosna podía tener. Pero dice que había personas que lo llevaban, ¿verdad? Eso habla de que estaba organizado, que ya tenía una rutina, tenía un hábito, ¿sí? ¿Por qué era el mejor lugar en donde alguien se podía poner a pedir limonas? Porque las personas que iban a adorar a Dios les gustaba impresionar a Dios. Había algunos que al pasar, al entrar a adorar a Dios, pues veían al cojo y ¿qué decían? Voy a ser misericordioso. Y los que los veían decían, oh mira, este está haciendo misericordia con este cojo, ¿sí? Era el mejor lugar para ponerse a pedir limosna. Hechos 3:3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. El hombre rogaba por limosna, pero nunca se imaginó que iba a recibir sanidad y salvación. Nunca le pasó por su mente. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Esto nos dice, hermanos, que ellos percibieron algo que Dios quería hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque los escritores y los historiadores en este tiempo nos hablan de que en cada cruce de caminos había personas pidiendo limosna, ¿sí? Pero algo pasó que Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijeron, míranos. Entonces él, Hechos 3:5, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este milagro fue inesperado para este hombre. Y los milagros en ocasiones son inesperados. Suceden así, inesperadamente. Y hay ocasiones que se puede pensar que lo único que necesitamos en la vida, es lo que pensaba este hombre, lo único que necesitaba en ese momento era una limosna, era dinero, ¿sí? Y no es así. Dios extiende su misericordia y lo sana por medio de Pedro. Lo sana, y no solamente lo sana, sino que lo salva. El milagro fue inesperado y fue en el nombre de Jesucristo. Y cada vez que veamos esta expresión, en el nombre de Jesucristo, tiene mucha importancia. Escuche, es como si Pedro estuviera diciendo, por quien Cristo es, ¿y qué es Él? Por virtud de su carácter, su autoridad y su poder, levántate y anda. Esta expresión en el nombre de Jesucristo también habla de que estoy aquí parado en lugar de Jesucristo. Eso es lo que implica. Cuando Pedro le dice, levántate y anda, en el nombre de Jesucristo, Pedro le está diciendo, esto es contextual. Los judíos entendían esto, ¿sí? En el nombre de Jesucristo le está diciendo Pedro, yo estoy parado aquí en representación de Jesucristo, en lugar de Jesucristo. Y esto es lo que Jesucristo quiere. Levántate y anda. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Han orado por algún enfermo en ocasiones? Levanta la mano, ¿quién ha orado por enfermos? ¿Sí? Mencionan el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, aquí va una enseñanza, un principio, algo en lo que debemos de estar atentos, ¿sí? Podemos orar y decir en el nombre de Jesucristo, pero la pregunta ¿es lo que Jesucristo quiere? ¿Sanarlo? Nosotros sí queremos que sane, ¿verdad? Hermanos, escuche, este fue un evento que Dios puso en el capítulo 3 para enseñarnos algo. Dios tiene propósitos en las sanidades, pero también tiene propósito en la enfermedad. ¿Sabía que Dios se regocija también porque sus hijos se enferman? ¿Qué pasa cuando tú y yo nos enfermamos?
estamos más atentos a Dios, ¿sí o no? Nos acercamos más a Él. Y no podemos salir de la enfermedad y los doctores no saben qué es, pero esto nos acerca a Dios. Y si saben que Dios hay veces nos enferma de acuerdo a su propósito para alabanza de su gloria, nos enferma para disciplinarnos, nos enferma para acercarnos más a Él. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No oremos ligeramente por los enfermos. Sí, digamos en el nombre de Jesucristo, sí, esto es lo que Jesucristo quiere, pero digamos también, si es su voluntad, sé sano. Porque a lo mejor tú sí, tú eres más santo que yo, no sé. Pero a lo menos yo no sé si esa persona, Dios quiere que sane. A lo mejor no, yo no sé si a lo mejor esa persona está pasando por una disciplina. Y yo quiero ayudarle al Señor que está enfermo, no al Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Tenemos que estar conscientes de esto, hermano. No porque vengan enfermos tenemos que orar siempre por ellos. No, sí oramos siempre por ellos, pero decimos en el nombre de Jesucristo, si es la voluntad de Dios, que el Señor te sane. Porque yo no la conozco. Si me es revelada, voy a decir en el nombre de Jesucristo, sé sano, así como lo dijo Pedro. Levántate y anda. Pedro estaba diciendo en ese momento, esto es lo que Jesucristo quiere. Yo estoy en lugar de Jesucristo. Esa es la expresión en el nombre de Jesucristo. Yo estoy en lugar de Jesucristo y esto es lo que Jesucristo quiere. Levántate y anda. Pero en la enfermedad Dios tiene propósitos también. Y son muy específicos. Y hay veces va a probar nuestra fe. Y hay veces va a probar si renegamos porque estamos enfermos. Y hay veces va a probar si hacemos lo que predicamos, ¿verdad? Porque es fácil, si somos agradecidos, es fácil ser agradecido con Dios cuando todo está bien. En la escasez, en la enfermedad, se nos olvida. Hechos 3:6 entonces dice, mas Pedro dijo, no tengo ni oro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Era tan sensible a la voz y a las indicaciones del Espíritu Santo de Dios que estaban actuando en lugar de Jesucristo. Esto nos habla de lo importante o de lo espiritual, vamos a llamarlo así, o de la cercanía que debemos de tener con Dios cuando tenemos un don de sanidad. ¿Sí? Como los historiadores dicen, hermanos, había muchos que pedían limosna, y más porque era una celebración en Jerusalén, iban al templo a adorar a Dios. Había mucha gente que entraba por las puertas del templo, ¿sí? Pero no se habla en la palabra de Dios de nadie más sino que de que era cojo de nacimiento. Dios tenía un propósito. Todo cristiano lleno del Espíritu es lo que normalmente hace, actúa en lugar y representación de Cristo. Cuando tú dices y oras en el nombre de Jesucristo por un enfermo, eso es lo que estás haciendo. Representas a Cristo y dices, esta es la voluntad de Jesucristo. Entonces, ¿conocemos la voluntad de Cristo? Al orar por un enfermo, ¿conocemos si Dios es el que lo quiere sanar? ¿Tenemos toda esa revelación o no? Hechos 3:7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Mire, el poder de Dios era de Dios, hermanos, no era de Pedro. Pero la mano que levantó a ese cojo de nacimiento era Pedro. El poder proviene de Dios, pero usó a Pedro. ¿Qué nos enseña? El poder proviene de Dios, pero nos va a usar a nosotros. ¿Sí? Nos va a usar a nosotros, y esto es algo que debemos de recordar siempre. El poder procede de Él, pero nosotros estamos dispuestos a ser sus conductores, a ser usados por Él. ¿Sí? Nosotros siempre les he dicho esto, nosotros somos canales nada más de bendición. ¿Ustedes creen que somos igual de sensibles al Espíritu Santo para levantar a los que están alrededor de nosotros? Hay gente en esta ciudad, hermanos, que necesita ser tomada de la mano, así como ese cojo de nacimiento, y ser levantada. Y tenemos que
tener en cuenta esto. Venir a la iglesia cada domingo no es nada más a recibir la palabra de Dios. Tenemos que ser sensibles a los que están a nuestro alrededor. Porque hay gente que necesita ser tomada de la mano y ser levantada en el nombre de Jesucristo. Porque es lo que Jesucristo quiere. Quiere levantarlos. No solamente para sanidad, para liberación, ¿sí? Para prosperidad. Para que tengan sentido en su vida. Porque hay gente aquí que no tiene sentido en su vida. Y Dios nos ha puesto específicamente en esta área para eso. Para que seamos sensibles y veamos a nuestro alrededor. Y pasa algo asombroso. Hechos 3:8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué forma de orar, hermanos. Pareciera que instantáneamente tiene y entiende una teología de la adoración. Es sanado, es restaurado, es salvado por ese milagro y empieza a saltar, a alabar. Él lo hace con todo su corazón, mostrando su agradecimiento. Entró al templo por su propio pie y saltaba y alababa a Dios. Se estaba cumpliendo la profecía en Isaías 35:4. Dice: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo. Esa es una profecía que está en Isaías 35. Se estaban cumpliendo las profecías hasta en los milagros. Escuche, pero la palabra de Dios dice que Hechos 3:9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Estaban atónitos, estupefactos, cayeron como en un trance por lo que había sucedido. No sabían qué estaba pasando, no sabían qué milagro estaba aconteciendo, pero sí reconocían al que pedía limosna antes, ahí a la puerta la hermosa. Sí lo reconocían y dijeron: este es el que cojo de nacimiento, ¿cómo está saltando y alabando a Dios? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, Hechos 3:11, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Este cojo estaba en la puerta la hermosa. El cojo, una vez que es sanado, entra en el templo y se ponen en el pórtico de Salomón, ¿sí? Traducción lenguaje actual de Hechos 3:11 dice: sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada, conocida como Portón de Salomón, y los rodeó. ¿Sabe qué pasó ahí? Dios puso una escena para que Pedro predicara la palabra de Dios. Ese milagro sirvió para que todos alrededor, el asombro que provocó esto, se juntaron a su alrededor. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Cuando venga el próximo domingo y se lo decimos, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos enseñas día con día. Hay personas allá afuera, hay hijos tal vez que necesitan que estiremos la mano y los levantemos en el nombre de Jesucristo. Señor, haznos sensibles, así como hiciste a Pedro y a Juan. Haznos sensibles para saber cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo, para siempre orar si es tu voluntad. Señor, te pido en esta hora, este fue un mensaje acerca de una sanidad. Te pido en esta hora por los que están aquí, los que nos escuchan. Si hay algunos que están en enfermedad, si hay algunos que tienen, Señor, padecimientos, yo te pido que se haga de acuerdo a tu voluntad. Señor, revélales el porqué y te pido que extiendas tu mano de poder y los sanes, si es tu voluntad. Señor, hágase como tú quieras. Confiamos en tu poder. Ese poder aún está activo, Señor. Ese poder, Señor, aún sale de tu mano de misericordia y lo recibimos. Ese poder aún sana paralíticos, da vista a los ciegos,
Aún abre los oídos a los sordos, Señor. Aún, Señor, sana el cáncer, sana el SIDA, sana cualquier enfermedad de los cuales los médicos no puedan tratar. Y yo estoy, Señor, suplicándote que extiendas tu mano de poder y sanes a aquellos que tú quieras sanar, Señor, para que sean testimonio a los que están a su alrededor, que en el nombre de Jesucristo han sido levantados de ese padecimiento. Gracias te doy, Señor, porque sé que escuchas y sé que respondes. En el nombre de Jesucristo sean sanos, de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos aquí el próximo domingo, si Dios quiere.